buenos días, amigos propietarios. Otro episodio más de Propietarios sin Vergüenza, episodio número 33. No me crean completamente. 15 de agosto del 2020. Juan Carlos, gracias por estar aquí. Empezando por por los de azul, ¿verdad? Marco, el invitado propietario de la semana, bienvenido. Gracias. Gracias. Déjame decir un par de cosas halagadoras de tu amplio currículum. Marco nos acompaña desde Sao Paulo, Brasil. Es un muy buen amigo. Nos conocimos en el 2004 en un intercambio en Hiroshima, Japón. Ahí estuvimos 6 meses y de ahí, bueno, nos hicimos cuates y bueno, es una persona que aprecio mucho. Me dio gusto saber que nos hemos reencontrado por etapas, ¿no? Tenemos lapsus de 2 años más o menos que no hablamos y otra vez nos encontramos y cada vez que nos encontramos estás en una ciudad diferente. Has trabajado, tu área de especialización es profesionales, comercio internacional, has estado en Brasil, México, bueno, Japón, Corea, bueno, ahorita que nos platicabas de Corea, seguramente conoces más países del mundo que yo, sin duda, que no soy una referencia importante respecto de eso, la verdad, porque ya dejé de viajar hace mucho, y inviertes en la bolsa o haces cosas con la bolsa. El canal se trata de propiedad, o sea, de patrimonio, cómo hacemos patrimonio. Uh-huh. Pero el tema es que los resultados se obtienen de las acciones repetidas, que son hábitos, y no hay hábitos sin identidad. Los hábitos, las cosas que practicamos generan una identidad de lo que somos, y lo que somos alimenta nuestros hábitos, y es un círculo que puede ser virtuoso o negativo, no virtuoso, vicios, etcétera, ¿no? Entonces, el ser propietario es la identidad que forma patrimonio. Ahora, podríamos ahondar de por qué o para qué sirve el patrimonio con una foto de comunidad que nos recuerda que no, aquí está Einstein con sus cuatachos y en una de las reuniones que tenían, y es para aprender algo nuevo y hacer algo con esa cosa que aprendemos. Necesitamos una comunidad que soporte nuestras nuevas acciones, actitudes, creencias. Porque lo que significa ser sociales es que es prácticamente imposible persistir con las acciones correctas en un entorno donde no es popular lo que estamos haciendo. Y los que no nacieron en entornos donde acumular patrimonio, prosperar económicamente era algo socialmente aceptable, independientemente de que pudieran hacerlo o no, es difícil que lo hagan. Y yo creo que hay, y bueno, y esto es un poco como para explicarte, Marco, por qué se llama así, cuál es el propósito del, y también resolver las dudas que tengas al respecto, porque como decía Toño, o sea, la semana pasada, pues yo no, creo que Toño Xavier, yo no pensaba, aunque él lleva tiempo invirtiendo en la bolsa de largo plazo, no me veía como, no se veía a sí mismo quizá como propietario por lo que tenía en la bolsa, ¿no? Sí, es tal vez más fácil verse como propietario si tienes, no sé, departamentos, edificios, algo así que teniendo un portafolio de acciones, ¿no? Sí, pues es como el default. Ahora, ¿cómo actúa? ¿Quién a la larga, quién se comporta de manera más racional alrededor de las acciones? ¿Quién empieza como propietario o quién empieza como, bueno, qué son las acciones si no son propiedad? ¿O por qué no verlas como propiedad? Sí, no, lo son, ¿no? Es más difícil verlo porque tal vez no es un bien tangible, pero a final de cuentas es eso, ¿no? Sí. Y me parece que esa es una cosa básica también que uno tiene que entender ese es mi punto de vista,
para no hacer tonterías también en ese tipo de inversiones, ¿no? Porque si lo ves como una apuesta o lo ves como algo muy, pues sí, nada más como que te vas a volver también rico de un día para el otro, creo que pues eso no va a ser, ¿no? Entonces realmente tienes que, me parece que el approach que tiene más chances de funcionar es un approach más serio, también más de largo plazo, ¿no? Lógico que en el camino vas haciendo tonterías y con eso vas aprendiendo también. Pero Sí. creo que es un aprendizaje importante, ¿no? Pero no sé ustedes qué experiencia hayan tenido, pero ahorita en esto del coronavirus, en febrero, en marzo, a su madre, creo que ahí ahí son momentos que aprendes un montón. Yo las primeras inversiones que hice fue de la propia empresa donde trabajo, ¿no? Entonces te ofrecen algunas acciones y ahí las tienes y no haces mucho, ¿ya entiendes? Y había tenido un poco de suerte también, porque de no haber tenido muchas malas experiencias. Y ahorita en una época como el coronavirus, sí se concentran muchas cosas y ves el mercado cómo cae, ¿no? Y ves también qué reacción eso tiene en ti mismo. Creo que ahí también tiene uno que evaluar si dónde estás Sí. posicionado, si estás haciendo algo que para ti tiene sentido o estabas apostando demasiado en algo que es demasiado para ti, ¿no? Y se me hace que de ahí surge también, bueno, en mi caso, ok, ya hice esto por algún tiempo, pero la verdad es que no sabía bien lo que estaba haciendo. Entonces ahora tal vez sea más el momento de comenzar a aprender mucho mejor lo que estoy haciendo. Y también comienzas a estudiar más, a tratar de entender y creo que se vuelve una cosa bastante interesante, ¿no? Sí, pues a mí me parece muy divertido, interesante y divertido por la libertad, güey. O sea, ¿por qué llego a esto? Desde muy chiquito quería ser libre, güey. Libre para jugar, libre para hacer lo que quería, libre para tener tiempo y ponerle atención a lo que yo quería poner tiempo. Y como que entendí que necesitar cosas, ¿no? No tener lo indispensable, pues es una manera muy triste de ser libre. Entonces, entonces la gente que parecía que se divertía y que parecía que jugaba, ¿cómo le hacía o qué tenía? Y lo que vi que tenía, pues es que tenía propiedades que producían rentas. Y rentas, aquí no hablo de renta de bien raíz, era propiedades que producían dinero, ¿no? Ingresos, ganancias, que, Flujos de que les, efectivo, ¿no? flujos de efectivo que los hacían, pues habían dos cosas. Veía que tenían tiempo para hacer lo que querían. O sea, yo no me crié viendo gente, a mi papá, gente, cuando eran tus papás, cuando tu papá todavía es tu héroe, ¿no? Teniendo un horario así como que, ay, voy a trabajar. Yo creo que nunca en mi vida, es la idea de ver a mi padre, porque mi papá de malas de, sí, voy al trabajo, ¿no? O sea, nunca tuve esa visión. Y bueno, tu papá ahora que recuerdo es artista, entonces Sí, quizá tampoco no, sea no, algo muy familiar no, en para nada. en tu caso. Y, y bueno, y también vi que los respetaban, güey. O sea, también vi que como que asocié que entre más propiedades tienes, pues, la gente habla de ti como que ahí viene Don don, Armin, don Armin o don no sé quién o don no sé cuándo, ¿no? Entonces dije, entonces, pues dije, mira, las dos cosas que andan escasas, ¿no? Por decirlo de una manera, libertad y respeto. Entonces, pues, admiración, si podemos usar esa palabra también para describirlo, y por eso entré en este rollo, ¿no? Y ahora, eh, y por eso porque me he dedicado a estudiar, pues por eso empecé con las finanzas y luego, ya que me gradué y la realidad me forzó a ser emprendedor, pues ¿cómo hago ese mito o esa fantasía con la que me programé de niño, ¿no? Sigue siendo un mito, una fantasía realista, el mundo cambió, ya eso ya no es la realidad, ¿no? Y afortunadamente, pues el mundo siempre va cambiando, pero la historia rima. Digo, no se repite lo mismo, pero siempre rima. Y la acumulación, o sea, el capital sigue siendo una herramienta importantísima para la prosperidad del ser humano, y entonces por eso estamos aquí hablando en particular de acciones, pero de índices. La inversión
en índices de bajo costo como la propiedad más segura en la que podemos participar, más rentable y segura en la que podemos participar. El inversionista pasivo de largo plazo, el que quiere maximizar su libertad, ¿no? No hablando del inversionista que quiere dedicarse a eso, buscando optimizar, ¿no? O sea, que sea como su llamada, su carrera. Estás diciendo algo para hacerlo, que normalmente tienes un trabajo, entonces eso lo haces, sí, por ejemplo, estás hablando de un ETF, ¿no? De SP500, alguna cosa así. Entonces, a largo plazo, también no te cobran mucho, no te cuesta mucho la administración de eso. Algo así. Sí, exacto. Sí, y bueno, aquí me voy a ir a lo que creo que es la gráfica o la imagen favorita de Juan Carlos. Corrígeme si me equivoco, pero estaríamos hablando de otra cosa. Quizás estaríamos hablando de cómo ser un inversionista activo, porque no encontraríamos otra manera de poner el dinero a trabajar de forma pasiva y segura. Pero esta es una gráfica de 100 años, Marco. Y aquí tenemos la estimación del valor del Standard & Poor's en los últimos 100 años. ¿Okay? Y las líneas grises son... Luego tú eres mucho mejor que yo explicando esta gráfica, Juan Carlos. Así que cuando quieras interrumpirme, adelante. Las líneas grises son... Bueno, aquí empiezan por ahí del 29, ¿no? La Gran Depresión. Y luego tenemos, pues, por ahí hay alguna pandemia, no crean que es la única que ha habido en el último siglo. Está el Bretton Woods, el acuerdo cuando se rompe el patrón oro para darle valor a las monedas. Tenemos la del 2009, esta gruesecita, la crisis de los subprime. Bueno, recibió varios nombres, ¿no? Y luego antes tenemos en el 2000, tenemos el burst, cuando reventó la burbuja de .com. Y lo que vemos es que a final de cuentas siempre se recupera. Y una de nuestras frases favoritas es: el árbol se conoce por los frutos. Entonces, la razón principal por la que tenemos confianza de hacer esto es porque prácticamente todos los que lo han seguido, ¿sí? Han llegado a buen puerto en los últimos 50 años. Y la razón por la que ha pasado es por la forma que tiene esta gráfica. Así de fácil. Ahí están los frutos. En el sentido etimológico, es la herencia que recibimos de nuestros padres. Y es la herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos. Entonces, no estamos pensando en hacer dinero para correr a gastárnoslos. Estamos pensando en hacer un capital para que nos dé libertad a nosotros y para que, ya que nos vayamos, pues le dé una libertad a los que vengan. Pero ahí el approach, como lo están mencionando, creo que la persona que espera volverse rico de la noche a la mañana, pues también está, o sea, va a meterse en cosas de apuestas que puedes perder muchísimo, ¿no? Alguna vez hice alguna cosilla ahí, no con mucho dinero, pero me metí en unas operaciones estructuradas y no me salió bien, ¿no? Pero fue poco. Y también de ahí fue un aprendizaje, decir, ¿sabes qué? Eso mejor déjalo de lado. ¿Sabes? Eso son apuestas, básicamente, porque estás viendo, pues, si sube tanto, o sea, ahí si no pierdes todo, puedes ganar bastante. Entonces, el apostarle a índices, o sea, ya tienes una diversificación bastante amplia. Probablemente, si te pones a seleccionar acciones específicas, tienes más potencial de ganar más. También tienes potencial de perder más. Aquí le estás tirando a algo que ya tiene una diversificación intrínseca, ¿no? Son muchísimas empresas, al mismo tiempo hay distintos ramos de industrias. Entonces, y también creo que es fácil, ¿no? O sea, un ETF de eso, acompañarlo, es muy fácil, ves cómo quedó cómo cerró la bolsa, y bueno, y ya, y los costos también son bajos. Entonces, creo que hasta para personas que empiecen a invertir, eso me parece que es una forma buena de comenzar, ¿no? Siempre acompañado con ese mindset de que pues lo estás comprando a largo plazo, porque si no, pues se puede caer la próxima semana. Y como fue en el coronavirus, pues se cayó un montón y ahorita ya se recuperó, ¿no? Ahorita ya está a niveles, principalmente en Estados Unidos, arriba del coronavirus.
tú comentaste, parecía que tenías como un poquito de curiosidad de cómo nos fue y qué hicimos, ¿no? Y, o sea, estaría padre esa transparencia. En mi caso, bueno, porque una cosa es lo que hacemos y otra cosa en las emociones, ¿no? Entonces, lo mejor es, lo peor que puede pasar, o sea, es que la emoción te controle. ¿Y qué hice antes de hablarte de lo que sentí? Y lo que hice fue seguir la fórmula. Lo que hice fue seguir la fórmula. Cuando bajaron las acciones, bueno, son dos los componentes. Es 80% en un índice de bajo costo, el ETF, en este caso de nosotros de Vanguard, pero podrías usar de otro proveedor serio, que no son muchos, la verdad. BlackRock, iShares de BlackRock es otro de los pocos. Y la parte que está en deuda, que es como tener el dinero, la carne en la congeladora y la carne teniendo sexo, ¿no? Entonces, la que está teniendo sexo es el ETF, el índice de las empresas, que es el que se está reproduciendo. Son las vaquitas en el campo que se reproducen. Y la carne que está en la congeladora está segura, está ahí, pero pues no conserva su valor nutritivo, pero no se está reproduciendo. Entonces, cuando cae el 30%, un poquito más, ¿no? El valor de lo nominal de lo que tenía en acciones, lo que era un 20% se convirtió en un 26% más o menos un 26-27%. Quiere decir que ahí tenía yo pólvora fresca para comprar barato. Y eso fue lo que hice, ¿no? Aunque pues estaba de repente un poquito la duda, oye, ¿va a seguir bajando o no? ¿Cuánto había bajado? Yo creo que yo hice ese rebalanceo, lo hice cuando había bajado como un 25%. Lo hice así porque o sea, fue cuando me llegaron más o menos las noticias, porque no estoy metido, porque es lo que le recomendamos también a los propietarios que nos escuchan. Y me tocó comprar, más o menos, hacer esa compra de ese 7% cuando estaba como un 20 y tantos por abajo, ¿no? Y con el excedente recurrente, todavía también me tocó inyectarle más de lo nuevo que había yo ahorrado, ¿no? Y sí me tocó alguna compra por ahí cuando estaba menos el 30, como en el punto más bajo, ¿no? Y bueno, y lo que ha seguido es que he seguido comprando y ahorita estoy en mi 80. Ese 80, digamos, hoy, desde un punto de vista porque es increíble cómo se recuperó la bolsa, fue algo inédito, nunca se había recuperado. De una caída, nunca había habido una recuperada tan pronta de una caída tan aguda. Y nunca había habido, creo que una caída tan aguda como esa. No, sí. La del 2009 fue peor. Pero en el lapso de tiempo que cayó. Ok. Sí, ya. En que en tan pocas semanas hubiera caído tanto, tienes razón. Pero si lo mides así, sí. Si lo mides desde que empezó a bajar del punto más alto, desde el cenit, sí, de la caída total, el porcentaje. Hasta el nadir, el porcentaje, sí, fue mayor, fue el 50% en el 2009 y aquí nos quedamos en el 35%, ¿no? Que fue suficiente, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, y es lo que hablamos, lo que digo es, oye, si te encantan los aguacates, eres un fan de los aguacates, si los aguacates se ponen a descuento, ¿te alegras o te entristeces? Pues te alegras porque vas a comprar aguacates más baratos, ¿no? Eso fue lo que hice. Ahora, y eso fue lo que creo que también hizo Juan Carlos, ¿no? Más o menos estuvo por ahí tu experiencia. No sé si también rebalanceaste. Sí, yo les platico una experiencia más mundana, o sea, sin llegar a tanto tecnicismo. O sea, y ahorita, ¿en qué me organizo? Yo digo, bueno, a ver, cada mes tengo una lana. Y entonces, tu excedente. Sí, lo que yo intento son 100%. O sea, si yo sé que me llegan 100 pesos, voy a agarrar 20% y los voy a agarrar y me voy a comprar unos ETF para ver qué me alcanza. Si tengo excedentes, lo voy a hacer. O a lo mejor no tuve excedentes, pero de lo que yo tenga, el 20%, si ahora me cayeron 100 pesos, no importa, 20 de agarro y lo compro para lo que me alcance. A eso me he mantenido. Así he sobrevivido el COVID, siendo muy estructurado, pequeño,
y no salirme de mi fórmula del ahorro. Del 80-20. Lo que pasa, tú estás hablando de la forma del 80-20 al inyectar dinero nuevo y no te fijas mucho en respetar el 80-20 de lo que ya está acumulado. Correcto. Me explico. Entonces, lo más importante es lo que estás haciendo. Esa es la parte indispensable de la fórmula. La parte del rebalanceo es una optimización que a la larga te da unos puntos más de rendimiento. Pero el beneficio principal del rebalanceo no son esos puntos de rendimiento. Es el beneficio psicológico para el que lo necesite. Ah, caray, ¿por qué no me veo yo en la pantalla? Ah, no, sí me ven, ¿verdad? Sí. Y es la idea esta de que los aguacates están en descuento y yo quizá no tenga dinero para comprar. Entonces, de eso te protege la fórmula, de decir, no puedo hacer nada cuando valdría la pena estar comprando. Entonces, es una de las ventajas de tener ese porcentaje en moneda, ¿no? En efectivo. Entonces, tiene sentido, ¿no? Para muchas cosas. O sea, es eso, sí. Inclusive para aprovechar oportunidades, pero también, pues, nunca sabes qué puede pasar. Entonces, como te dices, es una seguridad ahí que hay que hacerlo, porque también hay que invertir ahí el dinero que uno, o sea, tienes que tener tu reserva de emergencia y luego el resto, pues ahí sí es dinero para que puedas también tener ese approach de largo plazo. Si no, yo sé que ustedes no hacen eso, pero un error ahí pues es meterse a apostar, poner dinero ahí que vas a necesitar después. Pues ahí estás en una situación de debilidad, ¿no? O sea, que en cualquier momento dices esto, pues, tengo que quitarlo, sacarlo y vas a perder, ¿no? Pero ustedes están hablando aquí mucho o sea, principalmente la bolsa americana. Yo solo quería comentarles la experiencia que tuve. Empecé a invertir en ETFs. Lo primero que invertí fue en el DAX en Alemania, ¿no? También un ETF de BlackRock, creo. Y me trajo buenos resultados. En aquel momento no tenía también un approach. No, estaba empezando también, ¿no? Gané algunos porcentajes interesantes. Y luego el siguiente ETF que comencé comencé a trabajar es el de aquí de Brasil, que es la Bolsa de Sao Paulo y Bovespa, ¿no? Ya había comprado alguna cosa del Nasdaq 100 y lo llegué a vender realmente porque subió muy rápido. O sea, desde que lo compré, creo que en un periodo, no me acuerdo de cuánto, pero ya estaba 40% arriba. Yo dije, no, pues sabes que ya es una ganancia buena, entonces vamos a venderlo, ¿no? Y lógico, ahorita veo que subió más, pero bueno, eso también es otro tema, ¿no? No sé qué opinan, pero bueno, haber tenido esas experiencias de invertir en algunas otras bolsas y acompañar lo que está pasando es interesante. Pero puta, la bolsa americana sí tiene mucho más potencial. O sea, después de todo de haber hecho eso, creo que en lo de Estados Unidos está por ahora pues, todavía. ¿Sabes qué, Marco? Pero para que note, no nos explicaron que era un país, güey. Después ni en el TEC, ni en la preparatoria, ¿sí? O sea, es ridículo. Nos graduamos de universidades de las mejores de nuestros países y no nos explican qué es realmente un país, qué es un sistema económico, cuál es el sistema económico mundial y no funciona. Por eso en parte es que invertiste en el de Alemania, invertiste en el de y exhibiste esa timidez con el mercado americano, ¿no? Porque no entendemos qué significa, o sea, las similitudes y diferencias entre países. Digo, para mí es un tema muy interesante. Hay que entender lo deseducados que somos, incluso los que nos creemos o se creen educados. Sí. Sí. Perdón, te quité el impulso. Nada más te interrumpí, te quité el impulso, güey. Pero bueno, de lo que dijiste te agradezco de lo que nos compartes esa transparencia de lo que te funcionó y no te funcionó. Si mi hijo te estuviera escuchando, yo nada más quería hacerle como el comentario al calce porque me gusta que yo siempre te he visto experimentando con muchas cosas, ¿no? Y aprendes experimentando y haces experimentos en chiquito, eres una persona prudente. Me acuerdo cuando compraste la chía,
que importaste chía, cuando empezaba la moda de la chía de Japón, ¿te acuerdas? Importaste 2 costales de chía, ¿no? 100 kilos. Intentamos, ¿no? Pero no, parece que había un boom allá en Japón, un conocido allá nos avisó, no nos dijo que quería, pero sí, eso fue un buen intento. Fue un buen intento, pero lo que voy Sí. es que tengo la impresión que en tus intentos eres prudente, donde no te avientas a perder algo que podría dolerte mucho o que fuera a generar una catástrofe si se perdiera, ¿no? Ah, claro, claro, y ahí no sé cómo, bueno, pues al final de cuentas el capital que yo tengo en mi caso es mi trabajo, ¿no? Entonces yo creo que el mismo es una cosa que Del, también, pues, sí, no es y bueno, cuesta trabajo hacer este patrimonio, entonces, sea del tamaño que sea, ¿no? Cuesta su trabajo, entonces yo creo que por propio respeto a lo que uno hace, pues no debes de ir a quemarlo de esa forma. Lógico también de repente cuando algo te sale bien es, puta, ¿por qué no metí más, no? mm, Pero bueno, o sea, yo creo que hay que controlar también la ambición o Sí, la sí, euforia. la euforia, celebro, sí. celebro tu instinto de experimentación, solo que mm, me gustaría acompañarlo de algo, y es, si mi hijo te estuviera escuchando, yo diría, hijo, o sea, experimenta como Marco en chiquito, pero antes de experimentar, no te dejes de hacer la pregunta, ¿qué ha, qué ha funcionado más? Del tema Sí, que sea, ¿qué ha funcionado en los últimos 50 años o 100 años? Y ujú, de lo que ha funcionado, ¿qué ha funcionado de manera estable? sí, ¿No? Para que eh, no me vaya a hacer experimentos yo más interesantes de cosas nuevas que no vayan a reinventar el hilo negro, como decía Juan Carlos, ¿no? sí, pero eso es exactamente como lo que estás diciendo, y ahí me gustaría compartirles algo que está pasando aquí en Brasil, que creo que es algo que se asemeja a lo que tú estás mencionando. Ahorita en Brasil la tasa, la tasa de intereses está al mínimo histórico, 2%. Nunca había pasado esto, nunca. ¿Ok? Han habido 9 cortes consecutivos desde, no sé desde qué año, pero si Sí. vamos, históricamente Brasil ha tenido, o sea, tú dejas el dinero en el banco, te pagaban, no sé, 14%, tasas de interés muy altas, ¿no? Entonces eso creó una cultura aquí en Brasil de que se llama popanza, o sea, dejas el dinero ahí en una cuenta de interés fijo, ¿no? De rendimiento fijo, y 14% no vale la pena tal vez arriesgar, porque si comparas ahí aquí también es un país un poco cerrado, entonces no es tan fácil invertir en instrumentos que sean, por ejemplo, la bolsa americana, ahorita se está abriendo, ¿no? Pero Inflación, uh-huh. 14, como, Inflación también ha sido alta, pero la moneda se había mantenido relativamente estable. Entonces, también hubo un periodo de crecimiento importante, ¿no? Antes de la crisis, no sé si se acuerdan, ahí Brasil, hasta salió en la portada del sí, Economist que decía, no los sé, BRICS, los BRICS. sí, y había una imagen del Cristo Redentor así despegando, entonces la economía realmente creció mucho. Pero ahora a lo que yo quería llegar es lo siguiente, o sea, ahora las condiciones macroeconómicas cambiaron totalmente, que si tú dejas tu dinero en el que te da el 2%, pierdes, porque la inflación está arriba de eso. No está muy alta, pero vas a perder. Entonces ahora hay un montón de gente Mm, eh, que comienza a tener interés en invertir en bolsa. sí. Y se está generando también mucha gente que está ofreciendo cursos, pero está complicado, ¿no? O sea, la gente quien se comienza a Es, meter a cosas híjole, muy avanzadas. carne cruda Exactamente, para los buitres. exactamente. Se comienza a meter a Sí, cosas que están arriba de lo que deben hacer en este momento. Y yo me parece que lo que va a pasar por muchos casos es, van sí. a entrar, van a perder un montón de dinero y luego algunos van a decir, no entro nuevamente en este negocio, y otros le van a dar un rewind y puta, déjame primero aprender qué es lo que estoy haciendo y luego vuelvo a entrar, ¿no? Y ese es el precio que algunos llegan a pagar por entrar con los dos pies. También es válido hacer algunas apuestas.
Solo que me parece que tienes que hacerlo también en su cierto momento, tal vez con ciertos límites también, ¿no? Porque como ustedes, como mencionaste, o sea, creo que esa parte de invertir en índices ahí es fácil, es seguro, tiene buenos resultados a largo plazo, pero también lo que vas a obtener está limitado, ¿no? Es limitado. Entonces yo diría que en gran parte ese approach se vería un porcentaje alto. Luego tienes mucho más a ganar si logras hacer un stock picking correcto y agarrar algo que se valorice bastante, ¿no? Entonces, yo creo que está bien hacer eso también, porque también vas aprendiendo otras cosas, ¿no? Eh, pero ahí estoy de acuerdo contigo. Creo que se tiene que hacer algo esporádico tal vez, y también bien pensado, ¿no? No una apuesta así completamente, sí, sin límites, pero creo que se puede hacer también algo un poquito más puntual que pueda tener un mayor riesgo, ¿no? Sí, digo, y la gente que decida hacerlo, yo creo que en la parte de esa sensatez con la que lo empiece, que tenga claro que en promedio el 95% de la gente que lo hace gana menos de lo que gana el inversionista de largo plazo con su índice. Pero ahí estás hablando de day traders, ¿no? Que se dedican a hacer No, básicamente eso. no, también estoy hablando de inversionistas de mediano plazo que quieren hacer stop picking y mutual funds. Sí. O sea, la estadística ahí está. Toño trajo esta estadística, el 80% de los fondos de inversión de largo plazo, que te cobran una comisión por esta gente súper inteligente que te va a administrar tu dinero, pierde, el 80% gana menos que lo que da el mercado en el año. Sí, es cierto, a largo, sí. Y aparte, ese 20% que lo logró alcanzar o superar, va a perder año en los años siguientes. O sea que no es predecible. ¿Sí me explico? Entonces, y eso te da una fórmula que prácticamente solo como entre un 2 y un 5%, ¿sí? Le ganan a la media del mercado. Entonces yo digo, está muy bien, hagan sus apuestas chiquitas, limitadas, es como un juego, ¿no? Es es como andar en la bicicleta o irte al Tour de Francia, ¿no? Entonces, oye, no te vas a ir a meter por un camino súper riesgoso y peligroso si tú aprendes a andar en bicicleta de manera recreativa, ¿no? Pero ten bien claro a qué te estás metiendo, ¿no? Y bueno, yo no, la fuerza, el lado oscuro de la fuerza que veo es, pues, los comisionistas, las casas de bolsa atraen a gente enseñándole los espejitos estos de la ambición y del stock picking y de escoge la mejor empresa y ahí está Amazon y ahí está Microsoft y ahí está lo que quieras, pero no les dan la película completa. Solo les dan, sí, claro. les cuentan el pedacito de la historia que los va a llevar a actuar rápido y a generarles comisiones a ellos, ¿no? Pero fundamentalmente yo veo que estamos en la misma, Juan Carlos, si lo veo aquí como un observador externo, creo que los tres, tú y yo estamos en 90% en la misma página como inversionistas o más, y en la parte de Juan Carlos que tú y él difieren, es que él es como un pura sangre. Dices, no, a ver, güey, no me compliques la vida. Yo estoy aquí para ser libre y dedicarle mi atención y mi tiempo a hacer lo que me gusta, güey. Que yo sé que es lo que me gusta y no es andar escogiendo y adivinando acciones y andar haciendo experimentos con esto. Yo hago experimentos con programas, ¿no? O tecnología. ¿Te explico? Entonces, está padre para los que son así como él y la mayoría, los que se comportan como Juan Carlos, económicamente les va a ir mejor, ¿no? En 30, 40, 50 años, los hijos de gente que actúe como Juan Carlos va a heredar un patrimonio más grande, ¿ok? En promedio. Pero igual y tus hijos van a heredar un buen patrimonio y se van a divertir más, porque van a heredar, o sea, si tu papá se divierte, tú te diviertes con él, ¿no? Entonces,
y no es que Juan Carlos no se van a divertir, es que a Juan Carlos lo divierte otra cosa, ¿sí? Se divierte con un juego que no requiere dinero, ¿no? Para jugar. Ahora, mencionaste, tu experiencia internacional hace una coyuntura que quiero aprovechar para meter una gráfica que quizá te parezca interesante. ¿Te gustaría ver los últimos 5 años cuál es el rendimiento del Standard & Poor's 500 comparado contra las bolsas del mundo? Un índice que tiene, de bajo costo obviamente también, que tiene ¿cuánto hubiera ganado Marco en los últimos 5 años? Si hubiera invertido en todas las demás bolsas que no son Estados Unidos versus las de Estados Unidos. Está dolarizado el índice, ¿no? Bueno, se tiene que medir en una moneda, ¿no? Común, porque si no lo puedes comparar, pero sí, ahorita está en dólares. Pero no sería diferente si lo comparas en euros o en lo que sea, ¿no? No, pero que esté en la misma moneda, porque a lo que me refiero es y ese es otro punto aquí que, por ejemplo, yo por estar aquí he estado acompañando bastante la bolsa de Brasil, ¿no? Y la bolsa de Brasil tiene una volatilidad increíble, o sea, es una cosa así, históricamente, en 2019, el año pasado, ustedes tal vez acordarán ahí, hubo una huelga de los camioneros aquí en Brasil. Entonces, ¿por qué se dio? Creo que Juan Carlos no se acuerda. Bueno, solo para poner. Yo tampoco. No, claro que también tal vez no fue tan conocido, pero solo para ejemplificar algo, ¿no? Entonces, el año pasado, no es cierto, fue 2018. En 2018, alrededor de mayo, hubo una huelga y los camioneros en todo el país comenzaron a bloquear carreteras porque se estaban quejando del precio del diésel. Entonces, de un día para el otro, la bolsa se cayó, no sé, 20-25%. Wow. Y eso duró, no sé, 2-3 semanas. El ejército inclusive se metió, arregló el problema y de ahí la bolsa subió nuevamente 40%. Entonces ese es un montón de subidas y bajadas. Aquí esa es una montaña rusa. Entonces, si ves las subidas y bajadas en porcentual aquí de la bolsa brasileña, o sea, las subidas han sido tal vez mucho más que el Standard & Poor's, pero ahí tienes que meter el factor moneda. ¿Cuál es la depreciación de la moneda local aquí contra el dólar? Porque si metiste dinero en la bolsa brasileña y subió 50%, pero el real, que es la moneda aquí, cayó en 60%, perdiste dinero. ¿Correcto? Sí. Entonces, si ves ahí, por ejemplo, el otro día vi una estadística más de la bolsa brasileña, el índice en dólares, está flat. Entonces, mejor ahí compras dólares y listo, como el approach, como dice Juan Carlos, lo más conservador, sin tener ningún riesgo, compraste dólares, ganaste 10% al año, ¿no? Entonces, solo te decía eso porque para comparar bolsas de diferentes países tienen que estar dolarizadas. O eurorizadas, exacto, necesitas, sí. Exacto, que es Juan Carlos ha hablado de este tema en otros episodios, que es, si tú ves la gráfica del BO, que es el ETF de Vanguard que más usamos, el de las acciones, tú ves y la vamos a ver en un ratito la gráfica, la ves en dólares y tiene un movimiento, y la ves en pesos y tiene otro movimiento. Hay que tener claro cuál es nuestra moneda de acumulación de capital. Punto. ¿No? ¿Cuál es la moneda? La moneda más importante para un inversionista es la moneda con la que yo mido mi patrimonio. Y la recomendación es que sea una moneda de las que se pueden categorizar como duras en el mundo, ¿no? Sí. Si vives, en el caso, la mayoría de las personas que nos escuchan están en México y algunos latinoamericanos, entonces no hay muchas monedas en toda Latinoamericana que puedan caer como duras, ¿no? Creo que en Ecuador sí, porque usan el dólar. No, y en El Salvador también usan el dólar. Bueno, pero bueno. Sí. Entonces, pero bueno, haciendo esas excepciones, yo recomiendo que no midan, o sea, que midan su patrimonio en la moneda dura en la que están invirtiendo. Y todos los que están invirtiendo, en el caso del Standard & Poor's, pues obviamente ahí sería el dólar, ¿no? A ojo de buen cubero, ¿cuánto le echas que sea la diferencia entre el rendimiento de los últimos 5 años
versus entre Standard & Poor's y versus las otras bolsas del mundo. Si quieres hacer así como. Yo diría que un 20%. De diferencia, ¿ok? Sí. Me suena como un número que yo hubiera dicho si no hubiera visto ya la gráfica. Ahí está la gráfica. Órale. ¿Y qué países están incluidos en la otra gráfica? Ok, aquí está. ¿Qué países están incluidos en prácticamente todos menos Estados Unidos? Este es un ETF. World. Ajá. Sí, BTI. Y afuera, o sea, se preocupa por excluir Estados Unidos. Ya. ¿Y en qué proporción están? Están ponderados de acuerdo al tamaño de la bolsa del país. Ok. Sí, entonces, estamos diciendo, o sea, están sobre representados los países con economías más grandes como Alemania, Inglaterra, Japón, etcétera, y están subrepresentados los países. O sea, están ahí los países en desarrollo, pero mucho más pequeños, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es la historia que esto cuenta es que en promedio economías como Inglaterra, Alemania, Francia, Japón, incluso China, dieron un 8% acumulado en los últimos 5 años versus este 63% que vemos, ¿no? En el Standard & Poor's 500. Ahora, hace 4 meses, cuando estaba en su punto más bajo, había perdido, este índice estaba abajo más o menos 40%, 35%, versus el Standard & Poor's que estaba en 8% de ganancia. O sea, no había mucha diferencia, ¿no? En vacas flacas, ha perdido menos el Standard & Poor's, y en vacas gordas, ha subido más, ¿no? Entonces, a mí me sorprendió cuando lo vi. Ahora, aquí hay una ayuda importante, que es los dividendos son un poco mayores en los países fuera de Estados Unidos. Entonces, ¿en serio? Sí. Entonces, ahí hay una pequeña ayuda, pero si no, esa diferencia del 50%, pues si quieres será un 40, un 35, como quieras, un mundo de diferencia. Y bueno, ¿qué queremos decir con esto? Bueno, eso es por el lado de decir, bueno, estos son los frutos que han dado los árboles. Ahora, no nos vamos a abrir la pregunta del infinito, que es ¿por qué se ha comportado así? Y cómo se va a seguir comportando en el futuro. No quiero abrir esa pregunta ahorita, no porque le tenga miedo, sino porque no tenemos el tiempo, ¿no? Aproximadamente necesitamos de 30 a 35 años invirtiendo con esta fórmula el 20% de excedente para que te mantengan tus inversiones. 30 a 35 años ahorrando el 20%, invirtiendo el 20%, para que ya luego para que te mantengan tus inversiones. Y eso ya trae un porcentaje menos generoso que lo que ha producido en los últimos 10 años. Esto ya, porque los últimos 10 años han sido excepcionalmente buenos. No sabemos los próximos 30 si van a ser tan generosos como estos, ¿no? Entonces, a lo que digo es, oye, si le puedes apostar a que no te comas el capital, pues ¿para qué le apuestas a algo diferente? ¿Para qué acumulas menos del 20%, no? Haz todo lo que puedas por acumularlo. ¿Ven mi pantalla? Sí. Ok, esto creo que podría parecerte interesante, porque si eres un poco como yo, oye, no te sientes tan seguro apostándole todo a la economía de un solo país, ¿no? Entonces, lo platicamos la semana pasada. ¿Cuánto de las ventas del Standard & Poor's 500 son en dólares? Son en Estados Unidos, ¿no? Y tenemos que casi el 50% de las ventas, como lo pueden ver en la pantalla, en el 2018 fue un 43%. Entonces, están constituidas en Estados Unidos,
tienen la sede en Estados Unidos, pero son empresas mundiales. Entonces, diversificado. Ya hay mucha diversificación ahí. Y primero lo que dijiste, Juan Carlos, me estaba acordando, o sea, de para qué apostarle a algo que tiene un riesgo mucho más alto cuando tienes algo que funciona. Hay una palabra en portugués que inclusive la escuché de un fund manager que dijo, es moleza. Son cosas que funcionan, que está fácil. Entonces mejor me voy con la moleza. Moleza en portugués, moleza. ¿no? Y tiene sentido, claro que sí. Y creo que lo mencioné, para mí, a pesar de que empecé, pues sí, estaba viviendo en Alemania, entonces, pues lo que escuchaba en las noticias, el DAX subió tanto. Entonces, pues chinga, déjame ver. Entonces ahí compré una cosa del DAX, ¿no? Luego vine para acá y también aquí pues me comencé a ver lo del mercado local. Pero después de haber hecho eso y ver cómo está o sea, la bolsa de referencia es Estados Unidos. Creo que ahí está claro. Sí, el juego, el juego y tiene, son varias cosas, pero el juego no se inventó en Estados Unidos, ¿no? Pero Estados Unidos lo tomó hace un siglo y medio, ¿no? Y se hizo de la revolución industrial y la supercargó y bueno. Y siguen, y sí, hay una cuestión más atrás de eso, ¿no? O sea, una cosa que Brasil es otro, o sea, es un país de tercer mundo, yo creo que es un país, hay empresas increíbles aquí, o sea, te platicaba ahí, la mayor productora de carne del mundo está aquí, ¿no? También la segunda mayor empresa que produce minerio de fierro está aquí en Brasil, se llama Vale, después hay una que es Río Tinto, ¿no? Entonces esas son mucho de commodity que van hacia China, o sea, aquí hay empresas súper fuertes, Petrobras también, pero muy commodity related, ¿no? O sea, y ahí lo que quiero decir, o sea, en Estados Unidos, el tipo de empresas que hay allá, que tienen un nivel de tecnología y de innovación y un alcance por lo que, o sea, es otro juego completamente, ¿no? No hay nivel de comparación. Inclusive comparándolo con Europa todavía tiene esa dificultad el ambiente de negocios allá es mucho más conservador también, entonces no proporciona tal vez las condiciones y la mentalidad de negocios, creo que también no es tan de tanta orientada a riesgo como es en Estados Unidos, y eso a final de cuentas hace que hay empresas muy buenas en Europa también, pero tampoco no hay una Google, no hay una Amazon, ¿no? Todavía eso no no, existe, sí, todavía no hay. No se ve y es una de las, lo platicamos la semana pasada, el software se está comiendo al mundo. ¿Cuántos Silicon Valleys hay en el mundo? ¿Dónde están? ¿Sí? ¿Cómo se comparan con él? Pero bueno, es una pregunta muy interesante que se merece, podríamos explorar mucho tiempo. Hay una sección que a veces hemos metido y el gran propietario de la semana, y hoy traje al fundador. Me gustaría platicarles un poquito de él porque nos va a ayudar a meter alguna de sus ideas en la conversación que ya llevamos. Yo soy súper fan de Warren Buffett, o sea, como inversionista y como director de empresas, y cuando escuché, o sea, para mí fue como que todavía vivía cuando lo escuché, dijo, nadie ha hecho más por el inversionista promedio, nadie ha creado más riqueza para el inversionista promedio que Jack Bogle. Y que te lo diga alguien que es famoso por haber enriquecido absurdamente a miles y miles de inversionistas que compraron la acción de Buffett cuando valía $1,000 y hoy vale $300,000 una acción, ¿no? Entonces, imagínate, o sea, una persona que ha enriquecido a tanta gente que no era rica, gente de clase media o menos, y que diga, si quieren ver a alguien que realmente ha hecho mucho por el inversionista promedio, es ¿no? El consejo para los inversionistas: no busques la aguja en el pajar, compra el pajar. Si quieres entender lo que
aquí está la esencia de lo que él hizo por los inversionistas. Él inventó la forma él creó el instrumento, el vehículo, para que los inversionistas puedan comprar el pajar, el pajar completo, un pedacito del pajar completo. Eso es el fondo indexado. Y esa es la tecnología que él inventó en 1975. ¿Okay? Por eso podemos hacer este programa en especial de... El fondo indexado es eso. Luego vino el ETF, que es una manera, es una tecnología de cómo hacerlo, pero lo importante, el concepto del fondo indexado es lo que permite. O sea, la magia, el ETF no es la magia es el fondo indexado. ¿Sí? Y lo digo parte porque el ETF, como al principio casi era lo mismo hablar de ETFs que de fondos indexados, los vendedores, comisionistas, casas de bolsa, etcétera, etcétera, ya se están invirtiendo millones de dólares en marketing para hacerse del nombre ETF y ahora están usando los ETFs para llevarlos a los nuevos inversionistas ingenuos a los productos que les van a dar, con riesgo que les van a quitar, ¿no? Entonces, oye, lo que vemos es que los que compran en promedio un pedacito del pajar completo ganan más que los que se pasan la vida buscándose las agujas, ¿no? Esta para mí es la mejor. Tiene creo que son 7 los libros que ha escrito él sobre inversiones. Y esta es la mejor, la frase que lo resume. Yo creo que esta frase creo que llegó para quedarse, Juan Carlos. No sé cómo lo veas. Sí. Yo creo que es bastante significativa, ¿no? Que es como un tipo, no inventes el hilo negro, o sea. Sí, ¿y por qué? Porque puedes comprar todos los hilos que ya hay, y ahí vienen los que se van a inventar nuevos y no tienes que andarlos escogiendo tú. Ahí van a estar, güey. Los mejores hilos van a estar ahí, en ese índice. Como están hoy ahí Amazon, Google, Facebook. Bueno, ahora, él en 1975 funda Vanguard, lo corren, llegó a ser a los 35 años CEO de una empresa de inversiones muy importante y luego por hoy una desaveniencia se ganó que lo corrieran como CEO, siguió siendo el presidente y funda Vanguard. Ahora vamos a ver de qué tamaño es Vanguard. ¿Ya siguen viendo mi pantalla? Ya no. Ahora, sí. Ahora, antes de pasar ahí, nada más rescatar lo que comentó Toño el capítulo pasado, que es que ese índice, por ser el Standard & Poor's 500, se autorregula. ¿Por qué? Porque ahí van a ser siempre las 500 mejores empresas. ¿Cuáles son? ¿Quién sabe? Porque a lo mejor alguna deja de estar en el 500, pero va a entrar la otra. Entonces, es uno autorregulable. No te tienes que preocupar. Se limpia. Sí. ¿Va? Si alguna truena de las 500, bueno, qué bueno. O alguna crece de manera exponencial, entonces entra. Exacto. Exacto. Y por eso es que hoy ahí están las empresas más grandes del Standard & Poor's 500. Tienen aquí están Facebook, Google, lo que tienen Netflix es ridículo. De hecho, ya por eso ya lo sacaron de la selección y metieron a Microsoft. Pero metí esta gráfica para que comparen el tamaño de Vanguard. Administra 6.2 trillones de dólares. Ese numerote, ¿qué significa? Que si tú juntas a Amazon, Facebook, o sea, es más, la cantidad de dinero que administra Vanguard es más grande que el valor de Amazon, Facebook, Microsoft, Google y Apple juntos. Todavía le gana por un poquito. ¿Sí? Pero ese gráfico que pusiste ahí, dividido por empresa, ¿eso qué es lo que son los porcentajes de lo que representa el market cap de esas empresas en total? El market cap de estas empresas al momento de la gráfica. Esta gráfica tiene como un año, no está actualizada. Okay, o sea, por eso es mayor. O sea, por eso estoy hablando como que el que sí está actualizado es 6.2 trillones. Pero esa es la cartera de Vanguard, ¿no? Esa es la cartera de Vanguard. No es lo que vale Vanguard, sino el dinero que administra. Sí. O sea, el dinero que administra Vanguard le alcanzaría para comprar todo Google, todo Facebook, todo Apple, todo. ¿Me explico? Sí, solo para ponerlo ahí en perspectiva, la semana pasada salió una noticia aquí en Brasil
que Apple vale más que todo el PIB de Brasil. Wow, y Brasil, que es un país con casi 300 millones de habitantes, ¿no? Sí, 220, ¿no? Ok. 220, sí, pero es bueno, sí, solo interesante compararlo de esa forma, ¿no? Sí, ajá, exactamente. Entonces, pues sí, la empresa, los fondos que administra Vanguard, o sea, y es un regreso al no estamos solos. O sea, esto es una tendencia que empezó en 1975 y ha ido creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y la razón por la que a algunos que nos estén escuchando les suena novedad es porque como no se están enriqueciendo con las comisiones que pagan, no tienen dinero para invertir en marketing. Digamos, como ha crecido la inversión en índice, es de boca a boca. Ahora con las redes sociales, con Facebook, con YouTube, ese crecimiento de boca a boca se puede exponencializar. Y bueno, o sea, lo que voy es, no están apostándole un experimento, señoras y señores. ¿Sí? Estamos hablando que está probado por muchos dólares, por muchos inversionistas antes que nosotros. Ahora, antes de salir ya quiero regresar a ver, porque cuando comparto pantalla dejo de ver sus caras. Algunas frases valiosas también de Jack. Dos de los grandes enemigos del inversionista de fondos de capital son los dos grandes enemigos son las comisiones y las emociones. Mira, está más padre en español. En español suena rima. Las comisiones y las emociones son las dos fuerzas que reducen las ganancias de un inversionista de largo plazo. Y la segunda que escogí fue ser dueños del stock market, de la bolsa, de una sección, acciones, el mercado accionario. ¿Sí? En el largo plazo es un juego de ganadores. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Intentar ganarle al mercado escogiendo acciones es un juego de perdedores. Y no es, en promedio, la gran mayoría pierde y en el otro, todos ganan. Aquí es la diferencia que hay. Todos los que siguen esta estrategia han ganado en los últimos 50 años. Y la gran mayoría de los que no la siguen, pierden. Oye, interesante, ¿eh? Y felicidades ahí también por cómo montaron esa información ahí. Bien interesante. Me gustó bastante escuchar ahí lo que están comentando. Hace completamente sentido, ¿no? O sea, eso es realmente, pues es las fórmulas comprobadas. El propio Buffett creo que dice eso, ¿no? O sea, si no, no hay, él recomienda invertir en el S&P 500 y listo, ¿no? O sea, Listo. y listo. Sí, sí, sí. Y yo creo que han mencionado a algunas personas como referencias que lo son, y cuando ves a esas personas también y su personalidad, ¿no? Vi un video sobre Being Warren Buffett, no sé cómo se llama la película, el documental que va ahí, o sea, sí. sigue viviendo en Omaha, que bueno, Omaha, no sé, naturalmente no es el lugar más... Yo fui a conocer su casa, fui a Omaha el año pasado, sí. Ya, y sale ahí, y creo que su casa tampoco no es podría comprar algo muchísimo, no es algo... Tengo tíos que viven en casas más grandes. Sí, exactamente, y luego en su carro también era algo, pues, razonablemente nada lujoso. Bueno, pues mira, aquí una de las tareas que les dejamos a nuestros propietarios es no chequen las noticias, por favor, menos las que tienen que ver con la bolsa. Entonces, para los que hicieron la tarea, les recuerdo la tarea de esta semana, que es la misma de la pasada, que es otra vez no vuelvan a andar checando la bolsa. Y les platico lo que se perdieron por no checarla. ¿Ok? Entonces, esto es lo que dice mi iPhone, mi iPad en particular, de cómo se movió el mercado, mis ETFs de BOO, de Vanguard, de las acciones, cómo se movieron, ¿no? Y pareciera que pasó mucho, pero no fue nada porque
porque la escala es de 307 a 309, ¿no? Entonces, ¿qué tanto cambio hay si se mueve algo de 307 a 309? Es menos del 1%. O sea, no pasó nada esta semana. Y la mayoría de las semanas no pasa nada, ¿no? Entonces, y luego vemos esta línea roja que ya nos espanta, ¿sí? Y es al efectivo, ¿no? A la moneda, a nuestros dólares, la carne en el congelador, la carne que no se reproduce, que no tiene sexo. ¿Qué le pasó? Esa no se debe de mover menos, eso debería ser una línea plana completamente. ¿Por qué está en rojo y por qué se ve que cayó? Ah, pues porque la escala está ajustada para ir desde 62.12 a 62.11, güey. Ese .01 no me alcanza el cerebro matemático para hacerlo on the fly, pero creo que es como 0.01%, una cosa así. O sea, en otras palabras, es nada. Y bueno, y esa es la gráfica de lo que pasó la realidad en la semana. Y aquí es ajustada a una escala en 6 meses, la línea horizontal y ese periodo de tiempo entre amarillo es cómo se movieron nuestros dos títulos, nuestro 80 y nuestro 20, cómo se movió. Y vemos que el 20% que está en moneda está plano, ¿sí? Y el ETF, vemos una apreciación, aquí la escala, cada línea es como un 5%, entonces vemos que tuvo una oscilación del -2 a un -3. Eso es lo que pasó, más o menos. O sea, fue una semana aburrida. Pero si ustedes hubieran estado aquí pegados viendo las noticias, le hubieran estado dejando de poner atención a algo en su vida que realmente tenga el potencial de ser interesante, donde su tiempo esté bien recompensado, ya sea con diversión o con aprendizaje. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿por qué son tan poderosas estas gráficas? ¿Por qué nos distraen tanto? ¿Por qué las usan los medios de comunicación? ¿Por qué nos venden las microfluctuaciones, lo que Juan Carlos le llama, quieren meternos en el microtiempo? ¿Sí? Porque en el macrotiempo no pasan muchas cosas y cuando pasan, la manera de que no nos importe es estar preparados con una manera sensata de que, oye, pues si viene una corriente de aire, pues tienes tus velas listas. Si ya están tus velas listas, pues sabes que te va a llevar a la dirección, hacia donde quieres, ¿no? Entonces, usan uno de nuestros miedos quizá el más instintivo y poderoso. No podría asegurarlo, pero sí seguro uno de los más reptilianos que hay, nuestro sistema límbico, y es el miedo a perder la oportunidad. El miedo, fear of missing out, en español no sé cuál es el acrónimo, no sé si existe, creo que no existe el acrónimo, pero es el miedo a perdernos de algo bueno, ¿sí? Entonces, a los que les gustan las mascotas, si lo han visto, creo que han visto 2 perritos. Hay un perrito que tiene la comida al lado y no quiere comer, pero de repente llega un perrito invitado, güey, ¿sí? Y ve que se le acerca a su plato de comida y resulta que en ese momento le da hambre, güey, ¿sí? Entonces, es poderosísimo, al grado que los genios reconocen que todo ese IQ por exceso que tienen no les sirve para contrarrestar la fuerza de ese FOMO, del miedo a perder una oportunidad. Y por eso Warren Buffett dice, yo no participo en compras competitivas de empresas, yo no voy a subastas, ¿sí? Y ahí hay una humildad de entender, ¿sí?, que estamos parados sobre un sistema nervioso que evolucionó en un entorno donde perder oportunidades solía significar la muerte. Entonces, y bueno, es por eso es tan poderoso el mercantilismo, por eso es tan poderoso el marketing, por eso es tan poderoso la propaganda, porque la parte de nuestro cerebro que decide nuestras emociones lo interpreta y envuelve al consciente, envuelve a la razón y bueno, en fin. Así que no crean que son suficientemente inteligentes y fuertes, razonables, sensatos para no sentir el FOMO. Quizás sean lo suficientemente fuertes para
no dejarse empujar por él. Pero ya en eso hay una pérdida de energía. Porque si tú me estás empujando a un lugar y yo no me quiero dejar llevar al precipicio al que me empujas, tengo que gastar calorías esforzándome, ¿sí? Y entonces ya hay una pérdida de energía ahí. Entonces, los que puedan hacer la tarea, no la hagan, búsquense cómprense un Lego de 3,000 piezas, inviten a salir a su novia, suscríbanse a un curso por internet, estudien carpintería, estudien algo que les llame la atención, pero no crean que están haciendo algo valioso y útil o se están volviendo más inteligentes por estar viendo las noticias. Especialmente las financieras en nuestro canal, pero en general todas las noticias. Bien, creo que esa es la situación indispensable, Juan Carlos. Gracias por tu paciencia. Pues eso es lo último, Marco. Gracias por estar aquí. No sé si quieres algún comentario más sobre esto último que les platiqué. No me dijeron ninguna mentira, Realmente creo que hay unos ejercicios ahí de autorreflexión, que realmente esta parte de invertir de invertir, si se puede fácilmente convertir en algo que estás viendo constantemente cómo están los precios de las acciones, ¿no? Cómo están evolucionando, cuál es la situación actual, cómo está tu cartera. Y eso, sí, pues te quita tiempo, ¿no? Te quita tiempo y te puede hacer tomar decisiones que no son las más correctas. Entonces yo estoy de acuerdo, bien interesante lo que están platicando, lo que mencionan. Y me parece que ahí hay, todo el tema es fascinante, ¿no? Creo que hay tantas cosas por aprender, tantos approaches ahí, como de lo que estabas mencionando. Había visto el approach de las personas que toman los índices y listo, ¿no? La otra escuela completamente del stock picking real. Hay alguna cosa en medio, ¿no? Alguna cosa en medio, que es lo que vi reciente. Ahí había ese de The Little Book of, ¿cómo se dice? The Little Book That Beats the Market, ¿no? Había una cosa de seleccionar un grupo de acciones en base, sí. creo que eran a dos, ¿cómo se llama? Ratios, creo que era ROE y el otro que sería, no me acuerdo ahora. Y entonces price to book value. Sí, PL, PL y ROE. Leí ese libro en el 2000, estaba yo todavía en Polonia en el 2006 más o menos. De hecho, invertí los primeros 3 años de mi carrera, si quieres lo platicamos en un momento. Puse en práctica ese libro los primeros del 2009 al 2011 más o menos. Y estaba yo apostando a un retorno de 29%, o sea, de 23, al menos de 23% anual. Y fue pues casi que lo obtuve, pero los primeros años. Pero cuando vi que luego me comparaba contra el Standard & Poor's y contra la empresa de Warren Buffett, y luego vi que me empezó a ganar el Standard & Poor's, entonces es donde me clavé más a investigar y sí le invertía yo tiempo. Es el tema, que aunque es pasivo, pues sí le invertía yo varias horas cada 2 meses. De poner nuevamente las empresas, sacarlas. Exacto, ya. Sí, entonces a mí me hubiera encantado que eso fuera, o sea, funcionó en el pasado, pero la replicabilidad y el periodo, a ese fondo y al escritor, no le ha ido en los últimos 10 años. ¿No le ha ido bien? No, The Little Book That Didn't Beat the Market. Ahora, hay muchas ideas interesantes y hay mucho valor, o sea, sí saqué valor del libro, pero yo se lo recomendaría a inversionistas activos que vayan a meterse de fondo, a dedicar una buena cantidad de tiempo, es hacerlo parte de su identidad, ya no es una inversión pasiva, pueden tomar buenas ideas y aplicarlo, pero bueno, yo ahí sí dije, bueno,
quiero ser pasivo, quiero ser activo, ¿qué quiero, no? Y fue que me salí. Pero sí, es muy buen libro, ¿eh? A mí me gustó mucho. Sí. No lo he leído todavía, solo vi algún YouTube en el cual explicaban el concepto ahí. A lo que me refiero es un poco que es un approach en medio, ¿no? Porque todavía tiene la diversificación hacia un index con un montón de grupos de empresas. Él te enseña a hacer tu propio índice. Sí, exactamente. Lo que él te dice es, haz tu propio Standard & Poor's, no con 500, sino con 20, escógelas equilibrándolas entre dos variables, qué tan productivas son y qué tan caras están. Entonces te ayuda a escoger empresas que traigan un buen promedio de valor entre lo caro que están y lo productivas que son. Bueno, muy bien, pues muchas gracias. Aquí tienes tu casa para nosotros, tú eres otro propietario y esta es tu familia, tu tribu, tu comunidad de propietarios. Bienvenido cuando quieras, los sábados que nos quieras acompañar, aquí estás. Muchas gracias, claro. Si no participando, escuchando, por supuesto. Excelente. Muy bien, pues gracias por la oportunidad de platicar aquí con ustedes. Órale, pues abrazo.